Hello, hello. A ver, hola a todas las personas que se están conectando. Linis ya está acá, pero a ver si te está llegando la invitación. Hmm, Quedó como moderador, pero no está todavía como. A ver si ella me deja. ¿Ya? Ya. ¡Uhú! Wow. ¿Cómo estás? Bien, Manuelita, ¿tú qué tal? ¿Cómo vas? Bien, por acá todo súper. ¿Tú ya estás en Barranquilla de regreso o sigues por acá en Bogotá? Ya, de regreso en Barranquilla. Ah, bueno, qué dicha. Sí, Súper bienvenidas a todas las personas que se nos están uniendo. ¡Qué emoción! pues Tenemos mucha audiencia interesada en este live de hoy, Linis. Felices de tenerte acá con nosotros. Muchísimas gracias. Tenemos mucho por conversar, mucho por preguntarte y bueno, tiempo cortico. Entonces, por eso, súper bienvenida. De verdad que para mí es un placer tenerte en este espacio, poderte hacer diferentes preguntas y hablar de este tema tan importante que es la nutrición consciente. Para las personas que se están empezando a unir, los que los van a ver pregrabado más adelante, la idea de este espacio es que estamos con Lina, precisamente ya nos va a contar un poquito más de su experiencia, pero lo vamos a dividir en tres diferentes sesiones, por decirlo así, en tres lives, porque sabemos que es muchísima información, entonces queremos tenerla mucho más estructurada y organizada. Y bueno, Linis, no siendo más, quiero que me cuentes un poquito de ti de pronto para las personas que no te conocen y que les interese saber, que ya muchos me estaban preguntando varias cosas para hacerte en este espacio de porque es que estamos acá contigo hoy. sí, pues, súper, no, nada. Primero, agradecerte también por este espacio. Sabes que me encanta, pues, hablar de este tema y que para mí también es un placer estar aquí contigo, dialogando y también, pues, gracias a todas las personas que se están conectando. Bueno, mi nombre es Lina Noriega, yo soy nutricionista dietista. Tengo un máster en nutrición y metabolismo y también una certificación en coaching nutricional. Ya llevo 6 años y medio atendiendo consulta de nutrición, digamos como consulta uno a uno. Y digamos que en toda esta experiencia, ya como atender pacientes y digamos que en el curso de toda mi experiencia fue que fui como más o menos moldeando mi enfoque de hoy que está más como dirigido hacia la alimentación consciente, que bueno, es la temática principal de hoy. Buenísimo, Linis, pues mil gracias y yo puedo dar fe de eso porque, mejor dicho, ya hago parte de ese uno a uno para tener esa relación consciente en verdad con la alimentación, que bueno, ya lo veremos también más adelante, o la nutrición, que no es lo mismo, eh, y que al final depende de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo va a funcionar este espacio? Hoy vamos a estar, en general, vamos a estar hablando en estos tres lives de la nutrición consciente. Hoy vamos a hablar un poquito más como de esa conexión que tenemos con la comida. Te vamos a estar preguntando un poco más como de qué es la alimentación consciente, por qué es importante, cómo podemos tenerla cada uno de nosotros. Ya en nuestra segunda sesión, que de hecho es el próximo miércoles, misma hora, para todos los que están conectados, los que lo van a ver más adelante, ya vamos a entrar a hablar un poquito más en profundidad de, bueno, ok, entonces como el cómo, ¿no? El paso a paso un poco de cuáles son tal vez esos alimentos sugeridos o un poco más ya puntualizado y también súper bienvenidos las preguntas que tengan, las pueden hacer los que están en vivo en este momento o si es más adelante, los que nos han dejado las preguntas en historias o en mensajes directos también muy bienvenidas. Y ya en nuestra última sesión vamos a hablar un poquito mejor como de esa relación entre los hábitos, las emociones, que hemos estado hablando también con Linis últimamente de este tema. Así que bueno, no siendo más, porque sé que el tiempo es corto, cuéntanos, Linis, para ti qué es este tema de alimentación consciente, nutrición consciente, cuál es la diferencia, por qué es importante en nuestra vida. Bueno, alimentación consciente es un área en donde digamos que el tema principal radica en dirigirle la energía a la alimentación primero que nada, ¿no? Como
dirigir la energía que se requiere para saber que la alimentación es algo importante, porque digamos que si lo dejamos de lado, no va a ser, no vamos a estar comiendo de forma presente y consciente, sino que vamos a estar siempre decidiendo en torno a nuestra alimentación en piloto automático, ¿no? Entonces ahí ya empieza uno como a comer de pronto dependiendo de lo que esté disponible en el momento, o dependiendo de la emoción que yo tenga en el momento, o dependiendo de lo que está comiendo la persona que está al lado mío, o dependiendo de una dieta X que estoy haciendo. Si te das cuenta, la alimentación consciente ya hace más referencia en, ok, voy a estar pendiente de lo que quiero comer, de lo que voy a comer, voy a estar pendiente de mis señales de hambre, cuando tengo hambre, voy a aprender a identificar cuando tengo hambre, voy a aprender a identificar cuando me estoy llenando de forma cómoda, voy a aprender a identificar qué alimentos me sientan bien, qué alimentos no me sientan tan bien, qué alimentos disfruto y son placenteros para mí, hasta qué punto estoy comiendo por hambre física o cuando estoy comiendo por hambre emocional. Entonces es como identificar todos esos patrones de alimentación que tenemos en este momento y también que hemos venido arrastrando tal vez de nuestra crianza o de las personas que nos rodean, y trabajar sobre eso. Buenísimo, totalmente de acuerdo y creo que hace mucho sentido con todo lo que trabajamos acá directamente de poder tener esa conciencia plena en todo momento y estar presente, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que se come un paquete de papitas y no tiene ni idea cuándo, o sea, en qué momento comenzó, en qué momento terminó y ya se acabó? O simplemente con cualquier cosa, ¿no? Con unas olivas, con unos maní, con lo que sea. Y a veces es como que nuestro cuerpo físico está en un lugar, pero nuestra mente está, lo que tú dices, en piloto automático, en otro tema totalmente aparte. Y yo creo que muchos tal vez no somos tan conscientes de la importancia de la alimentación y la nutrición en nuestra vida para generar ese bienestar en el día a día, ¿no? Como que sabemos que tenemos que comer para sobrevivir, pero realmente cómo elegimos unos alimentos mejores que otros en calidad, en cantidad, mejor dicho, en todo, para poder tener mucha más energía y poder, así como el sueño, ¿no? Rendir de una manera mucho más adecuada en el resto del día. Yo creo que a veces tal vez no somos conscientes de todas esas diferencias. ¿Qué opinas de esto tú y qué nos puedes contar al respecto? Sí, yo creo que eso también es importante, y es como, bueno, ver a la alimentación como, digamos, otra vez lo repito, como un factor importante de autocuidado, porque definitivamente ya hoy en día sabemos que la alimentación y una buena alimentación tiene el poder de primero cambiar toda nuestra microbiota, que son millones de bacterias y microorganismos que viven en nuestros intestinos y también en otras áreas de nuestro cuerpo, y la alimentación es un factor fundamental para tener una adecuada microbiota, y que luego esta microbiota, que incluso se considera como otro órgano, va a impactar sobre muchos sistemas de nuestro cuerpo. Entonces definitivamente saber que la alimentación es importante y hacer buenas decisiones en torno a la alimentación va a impactar sobre nuestra salud y sobre la prevención de enfermedades que están en nuestros genes. Entonces, saber que nosotros tenemos el poder de prevenir enfermedades que están dentro de nuestra familia es importante, y eso lo podemos lograr a través de la alimentación y también de estilos de vida saludables, ¿no? Entonces, Claro. ya digamos sobre ese conocimiento de, ok, quiero cuidarme porque me quiero, porque mi cuerpo es mi templo, voy a empezar a tomar buenas decisiones en torno a los alimentos, ¿no? Entonces, tratar de decidir hacerse platos completos en donde yo vea que son alimentos naturales, que vienen de la tierra, que no son alimentos que tienen una alta concentración de químicos o de sodio o de ya todos estos alimentos procesados que sabemos que tienen un montón de sustancias inflamatorias. Entonces tratar de, ok, voy a enfocar la mayoría de mi alimentación en alimentos naturales y que sea una alimentación completa, ¿no? Que veamos que tenga todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Linis, además, digamos, de tener presente este tema de la calidad de los alimentos, por así decirlo, que sean lo que tú dices, lo menos procesados posibles y todo lo contrario, lo más natural, que sabemos de la diferencia de estos alimentos y cómo estos pueden influir en nuestra vida. ¿Qué factores
dirías tú que son claves para tener esa alimentación consciente? Es decir, hablábamos del estar presente, ¿no? Pero también, no sé, ¿hay alguna diferencia en el tiempo? ¿Hay alguna diferencia en qué otros factores dirías tú que es clave para que podamos tener esa relación consciente con la alimentación? Bueno, primero, y como lo hablamos, digamos, en un momento, para tener una relación consciente con los alimentos, también es importante un poco como apagar la cultura de dieta, ¿no? Como la cultura de dieta es todas estas ideas que giran en torno a las restricciones fuertes para perder peso o para cambiar el tamaño del cuerpo, ¿no? Que hoy en día sabemos que hay muchísimas dietas de todo tipo, en donde el fin con mucha frecuencia es como perder peso o cambiar el Ok, tamaño del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que muchas personas hacen este tipo de alimentación y se desconectan demasiado de sus necesidades. Entonces, simplemente es como, me voy a enfocar en hacer X dieta para perder peso, pero yo no logro como crear hábitos, ¿no? Como crear el hábito de saber relacionarme bien con la comida, como en el sentido de que lo más importante es crear algo sostenible, algo que sea duradero, ¿no? Porque muchas sí, veces como no ir a los extremos o a qué lo no ir llevas a como de sostenible. Ok, no ir a los extremos y también buscar un patrón alimentario que a mí me guste, que a mí me agrade y que yo pueda sostener en el tiempo, porque en realidad esa es la clave. O sea, si yo en este momento quiero comer sano porque quiero obtener salud y tal vez pienso que la pérdida de peso me va a traer salud, en realidad no es o sea, la pérdida de peso en muchos casos sí mejora el estado de salud de una persona, pero lo que en realidad mejora el estado de salud de la persona es que está comiendo sano, ¿sí? claro. Que está comiendo mejor, ¿no? O sea, entonces fíjate que muchas veces enfocamos la salud en el peso y en realidad la salud hay que enfocarla en comer bien, en comer sano. Entonces, alimentación consciente también hace parte de eso. O sea, ¿qué forma de alimentación me va a ayudar a mí a hacer algo sostenible, a hacer algo duradero en el tiempo, a crear hábitos, a aprender a comer, a aprender cómo es mi relación con la comida? Que en realidad eso va mucho más allá de seguir la cultura de dieta. Mm. Entonces, Linis, digamos, yo creo que tiene mucho que ver con esto que hablas de, claro, de escuchar nuestro cuerpo, pero más allá de seguir esas culturas de dieta, que en muchas ocasiones se dan como por moda, digámoslo así, ¿no? O sea, yo justo hace poquito hablando con mis papás les estaba contando como de esta corriente keto y demás, y me decían, en nuestra época, pues no se llamaba keto, pero era la misma historia de comer, pues no la misma historia, pero digo, como guardar las proporciones en el contexto de comer mucha proteína o de comer solo eh, creo que era carne, que me decían en su momento, de res, como súper fuerte. Claro que las personas, lo que tú dices, se metieron una adelgazada durísima porque lo que les importaba era el peso, pero después vuelven a incluir en la dieta carbohidratos o otro tipo de alimentos y ¡pum! La subida impresionante y ya no pueden volverse a bajar y es un tema que no se trata precisamente del número y del peso, sino de salud y de cómo te sientes. Pero ¿a qué va este punto? Y es que muchas veces por desinformación nos dejamos llevar por otro tipo de corrientes, por lo que vemos que se dice, que está pasando, que mi amigo está haciendo, o incluso en la misma cultura, ¿no? De, pues no, si todos, no sé, si llegué a una comida y esto fue lo que me sirvieron, pues yo así como, porque esto era lo que hay, y ya está, cuando de pronto eso no se siente bien para mí, cuando de pronto ese alimento soy alérgica o me inflama, cómo manejar ese tipo de situaciones. sí, yo creo que ahí es importante también, por eso es que el proceso de autoconocimiento y de ver que me sienta bien y que no, y sentir señales de hambre y saciedad es tan importante porque uno puede ahí también como empezar a poner límites con la alimentación, ¿no? O sea, como lo hablamos en algún momento, hay muchas personas que fueron, pues digamos, dentro de su crianza era como siempre muy presente el hecho de que había que comerse todo lo que estaba en el plato y si no había si no se comía todo lo que estaba en el plato, entonces pues no se paraba de la mesa. Y digamos que en esos casos muchas personas lo han arrastrado hasta ahora, hasta su adultez. Entonces las proporciones que estén en el plato tal vez sean más grandes de lo que esa persona necesita por el simple hecho de que come hasta que no haya nada en el plato. Digamos que
ya se sabe, digamos que hoy en día se sabe que en realidad es importante simplemente comer hasta donde uno ya esté en una saciedad cómoda, ¿no? O Mm. sea, sentir también, ok, ya me estoy llenando, ya estoy bien, voy a parar de comer aquí a pesar de que todavía hay comida en el plato. Entonces, digamos que está bien decir que hasta ahí quiero comer y tal vez mirar a ver con lo que está en el resto del plato, pues mirar a ver si de pronto me lo como en otro momento del día o tal vez otra persona se lo quiera comer. Y lo mismo sucede cuando estamos en algún evento familiar o en en una reunión social en donde hay personas brindándonos comida, brindándonos algún tipo de alimento que tal vez no queremos consumir y tal vez terminamos consumiéndolo simplemente porque nos da pena decir que no queremos comer. Mm. Entonces eso también es otro Es cierto. ejercicio de alimentación consciente en donde está bien decirle a la persona como no, mira, en este momento estoy llena, pero si quieres dámelo y yo me lo llevo y lo pruebo más adelante. Ese tipo de acciones también, digamos, hacen parte de la alimentación consciente. Totalmente de acuerdo y creo que son otro tipo de salidas en donde podemos de alguna manera como, bueno, ya me contarás cómo empezamos a identificar ese tipo de patrones, creo que tiene mucho que ver con lo que tú dices, como de ir hacia adentro y de empezar a tener como ese autoconocimiento, identificar este tipo de ejemplos que seguramente le pasan a muchas personas o a mí, por ejemplo, en el pasado me pasaba bastante de, bueno, es que de pronto sí a mí me da pena decir que no, o a mí yo estoy acostumbrada a tener que comerme todo el plato, como tal vez empezar a identificar esos patrones para ya después poder encontrar otras estrategias en donde los podemos superar y llevar como esa relación un poco más consciente y saludable. ¿Alguna otra estrategia que se te ocurra tanto para identificar como esos patrones como para superar, digamos, o para avanzar en este tema de alimentación consciente, de decir, bueno, es que tal vez es de esta manera puedo como mejorar mi relación con la comida o estas formas que nos dices, no, es que esto es lo más común y simplemente se dice que no y te lo llevas a tu casa o existen otras maneras en las cuales pues tú puedes salirte, digamos, como de ese molde en el cual hemos estado toda nuestra vida. Sí, la alimentación, digamos, el hecho de cuando vayamos a comer, o sea, esto también es algo muy importante y nos ayuda como a empezar a conocernos y a conectarnos y es cada vez que vayamos a comer, tratar de comer en un espacio destinado para la alimentación. Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces en el día a día y en la corredera, por así decirlo, del día a día, del trabajo, de la ocupación, y esto usualmente también pasa con personas que tienen una vida muy agitada, ¿no? Que entran en este piloto automático y terminan comiendo al lado del computador o terminan comiendo al lado del celular y no hay como un espacio dirigido 100% a la alimentación, entonces el cerebro como que nunca conecta que estás comiendo. En esos momentos es muy difícil sentir las señales de hambre y saciedad y también difícil conectarse con el placer de la comida, porque tú no estás en tus sentidos, tú estás enfocado en otra cosa. Entonces, ¿qué pasa ahí con eso, Manuelita? Que normalmente estas personas comen hasta como no sienten la saciedad porque están enfocadas en otra cosa, entonces pueden comer las cantidades más grandes de los que el cuerpo necesita, o tal vez pueden comer porque sí, no comer cuando tienen hambre, sino comer cuando el cuerpo pueda o cuando haya tiempo. Y lo otro importante aquí es que como no estás sintiendo la satisfacción o los sabores de lo que estás masticando, de lo que estás comiendo, digamos que se sabe que te desconectas del disfrute de la comida y todo el tiempo estás buscando disfrute como en antojos muy palatables. Por ejemplo, en dulces, en chocolatinas, en cosas que saben mucho. Entonces las personas que están desconectadas al momento de comer normalmente tienen un montón de antojos en el día y es el mismo cuerpo como, oye, no has comido, no has comido, no has comido, porque en ningún momento estuvo conectado con el momento de la ingesta del alimento. Entonces, Claro. claro, o sea, digamos, una estrategia muy importante es sentarse a comer, comer lento, masticar adecuadamente, todo este tipo de acciones con calma para que puedas comer de forma consciente y tu cuerpo sepa que estás comiendo. ¿Qué opinas acerca de las horas de alimentación? ¿Deben ser siempre a una hora exacta? No necesariamente. ¿Cómo lo ves tú? Digamos que
cuando tú habitúas a tu cuerpo a comer de forma consciente, él solito se va sincronizando con las horas. Y si te das cuenta, siempre te va a dar hambre a la misma hora. Es muy común de que si tú comes de forma consciente y sentada, el cuerpo, nosotros tenemos igual un reloj biológico, ¿no? Que es el ciclo circadiano. Entonces, él sí se va adaptando un poco a eso y te va pidiendo los alimentos a la misma hora. Pero sí me parece bueno crear como horarios de alimentación y establecer como ese patrón de alimentación. O sea, por ejemplo, para personas que normalmente desayunan, almuerzan y cenan, estas personas siempre les da hambre a la misma hora. Contrario pasa a las personas que están acostumbradas tal vez a hacer ayunos. Entonces, si te das cuenta, las personas que están acostumbradas a hacer ayunos y que hacen sus ayunos bien hechos, les da hambre a las horas en las que están acostumbradas a comer, tal vez 2 veces al día. Y me parece que sí es importante igual establecer estos horarios y pues tratar de comer lo más temprano posible también me parece importante. Buenísimo. Pues yo creo que hemos mencionado ya bastantes temas digamos que alrededor de la alimentación consciente, de cómo tener esta alimentación consciente. Hemos mencionado que es clave sobre todo tener esa conciencia plena a la hora de la alimentación, ¿no? A la hora de entender de dónde vienen los alimentos que nos estamos comiendo, de poderlos saborear, de tal vez poder respirar antes de comer para tener toda nuestra atención en ello, bueno, ya hemos hablado del espacio, de los alimentos estaremos hablando durante la próxima sesión. Nos han preguntado mucho acerca del ayuno, que es algo que mencionabas, también cómo identificar esos patrones y cómo poder superar como esos desafíos de alguna manera, distintas estrategias en los casos más comunes. No sé si hay alguien de los que está en este momento con nosotros que tenga alguna pregunta en específico, pero al final este es como el objetivo de este live hoy, y es poder como abrir este gran tema para entender un poco mejor qué es la alimentación consciente, cómo podemos tenerla en nuestro día a día y cómo al final depende de cada persona, que creo que es muy sabio lo que tú nos mencionas y es, bueno, al final cada quien tiene que identificar, ¿no? Paso uno, autoconocimiento de, pues es que cómo le funciona a esa persona, cuáles son los alimentos que le gustan, que le sientan bien, cuáles son esos momentos, ¿no? Para poder entender, no dejarse llevar por la corriente y por todo lo que está pasando y todo lo que se ve alrededor, sino que vaya muy acorde a cada persona. No sé si hay algo adicional, Linis, que tú quieras mencionar acerca de este tema, como hablando de esas bases de la alimentación consciente, sin entrar pues en los detalles de lo que probablemente hablaremos en nuestra próxima sesión ya, de cuáles son como esos diferentes componentes o como más estrategias ya del día a día de cómo llevarlo a la práctica. Sí, yo creo que casi todos los puntos, digamos, claves e importantes de la alimentación consciente lo hemos mencionado y es como, bueno, dirigir la alimentación hacia una parte importante de la vida, casi que como un área de la vida en la que se trabaja, ¿no? Saber que hacer, digamos, el proceso de alimentación consciente es con paciencia, es con calma, es escuchar al cuerpo, es comer de forma presente, no es algo que uno logra de la noche a la mañana, digamos, en este proceso tampoco es como el desespero, digamos, de querer todo ya y de que ya, entonces ya no voy a tener antojos y que ya voy a comer perfecto, ya voy a estar bien con mi alimentación. En realidad, la alimentación consciente no funciona como las dietas, ¿no? En donde uno quiere también ver resultados inmediatos. Esto sí es más como un proceso de cambiar el chip, ¿no? De cambiar la relación con la comida, de cambiar esos patrones que uno tiene, de comportarse en torno a los alimentos. Y yo creo que es clave lo que tú mencionas de ver esta relación como una forma de autocuidado. Al final, lo que le damos a nuestro cuerpo y lo que estamos poniendo es como una forma de, sí, de consentirnos literalmente, de poderle dar como esa mejor calidad en todo sentido para poder tener una mayor energía. Y la muestra más grande que tenemos de ese autocuidado propio, que al final a veces lo hacemos en piloto automático, pero no debería ser. Somos los únicos
responsables de nuestra vida y de todo lo que nos alimentamos diariamente. Entonces, yo creo que es un tema clave, súper importante hoy en día. No hay excusa para decir eso, me dejé llevar por un lado, por el otro. Desinformación es un estilo de vida, hace parte de nosotros y bueno, tenemos herramientas a la mano como estas en todo momento que nos ayudan a tener más información de cómo podemos tener esa relación saludable y consciente con un pilar tan importante del bienestar como lo es la alimentación. Así es. Así que bueno, Linis, muchísimas gracias por toda esta información, por compartirnos tus conocimientos, a todas las personas que estuvieron con nosotros hoy en la tarde, en esta tarde, y a todos los que se vienen para acompañarnos, ya sea en estos pregrabados como en las siguientes sesiones, los próximos 2 miércoles a las 6 de la tarde. No se les olvide dejarnos cualquier pregunta que tengan para que podamos seguir llenándonos de más información. Nosotros al final aprendemos de todo lo que nos dicen también y pues que realmente estas sesiones sean de mucho provecho y de mucho valor para cada uno de ustedes. Súper invitados a seguirnos también, las personas que no conocían a Lina hoy, pues acá, mejor dicho, tenemos conocimiento puro y sobre todo una herramienta clave si quieren entrar más a profundidad a entender ese tema. Se los digo como experiencia, está muy bueno y es muy distinto cuando tú te dedicas como ese espacio, esa inversión en ti, ese uno a uno. Y para los que de pronto no habían visto Grateful Mind o lo que hacemos antes, pues bienvenidos también a mirar nuestro perfil, a ir a la página web, a conocer todas las herramientas que trabajamos día a día en pro de nuestro bienestar integral. Así que, no siendo más, muchísimas gracias, Linis, y nos vemos muy pronto. Bueno, adiós. Gracias a todos. Gracias, Manuelita. Que Nos estén vemos el otro bien. miércoles. Va, chao. Chao.